Dios bendiga grandemente este tiempo que Él nos regala para compartir una vez más su palabra, esta vez el Salmo 7, siguiendo la serie de salmos que hemos iniciado semanas atrás. Y el Salmo 7 habla de un salmo en el que David principalmente está orando o ha escrito este salmo, está clamando, está haciendo una apelación para una ayuda, un socorro de parte de Dios, no tanto para la protección física, aunque la necesitaba, pero principalmente él estaba derramando delante de Dios su clamor, pidiendo ayuda para resguardar, salvaguardar, proteger, librar su alma, el estado de su corazón. El Salmo 7 tiene como título inicial estas palabras. Dice, Sigaión de David, que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Entonces, antes de leer el Salmo propiamente dicho, quiero explicarles en qué contexto él probablemente escribió este Salmo. Aunque no encontramos en la Biblia una referencia directa a esta persona, a quien hace, o sea, de quien hace mención, en este caso Cus, hijo de Benjamín, pero sí podemos ver que David estaba escribiendo en un contexto de una adversidad muy, muy grande y difícil de sobrellevar para él. Y una de las situaciones más similares o que más se acercan a esta condición en la que él se encontraba es la que encontramos en Segunda de Samuel en el capítulo 16. Entonces, antes de leer el Salmo 7, quiero explicarles el contexto en el cual fue escrito, para que podamos tener una comprensión mejor. Como siempre les digo, mi anhelo, mi deseo siempre es que puedan tener la más amplia comprensión, el mayor entendimiento posible con el respaldo bíblico, con un respaldo escritural. Y dice así en 2 de Samuel capítulo 16, en el contexto en que su hijo, el hijo de David, llamado Absalón, se había sublevado, se había rebelado contra su padre, y eso empieza en el capítulo 15, un capítulo antes, allí, del que vamos a compartir, y dice literalmente en una porción de ese capítulo 15 que Absalón robaba el corazón del pueblo. Él se ponía a las puertas y durante 4 años él estuvo insistiendo, estuvo confabulándose con otros, estuvo allí preparando esa rebelión, esa sublevación contra su padre. En ese contexto, David, cuando le traen la noticia, él decide no pelear, no presentar pelea contra su hijo, sino que encomendó todo el caso, toda la situación a las manos del Señor. Y es muy impresionante la manera en que David escoge enfrentarse a esta situación. Y nos deja muchas enseñanzas. En el capítulo 16, el cual vamos a estar leyendo, él siendo el rey, pudiendo asumir una postura más de mano dura o rigidez para rechazar esta sublevación, él no hizo eso. Él dejó que Dios juzgara la situación y, como dice en el capítulo 15, en una parte allí, si Dios le halla inocente, si Dios se complacía en David, pues Dios le permitiría regresar a Jerusalén y volver a ver el arca
Y incluso dice allí que él subió llorando la cima, la colina, la montaña del Olivar, posiblemente el Monte de los Olivos, que años más adelante Jesús también subió. Pero dice que él subió llorando, todo el pueblo con él también. Y él subió para adorar a Dios. Una enseñanza extraordinaria acerca de cómo enfrentar los tiempos difíciles. No hay situación alguna en la que no podamos nosotros decir que Dios no es digno de ser adorado, de ser reconocido y ser temido. Entonces, en ese contexto, leemos 2 de Samuel, capítulo 16, antes de leer y antes de explicar el Salmo 7. Dice así en el verso 5. Y vino el rey David hasta Baharim, y he aquí que salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David y todo el pueblo, y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso, gritaba al rey. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalom. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces los generales y los soldados que estaban con David, sus guerreros, le dijeron al rey: ¿quién es este perro muerto que sale a maldecir? Déjanos que le quitemos la cabeza. Y David dice en el verso 11: y dijo David a Abisai y a todos los siervos: he aquí mi hijo. Un versículo antes, el verso 10. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién, pues, le dirá por qué lo haces así? Fíjense el corazón extraordinario de David. Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Entonces, este es el contexto. El único hijo de Benjamín que encontramos que actuó de esta manera con David es este personaje llamado Simei. Y dentro de estas circunstancias, ¿por qué es importante haber leído primero esto antes de ir directo al Salmo 7 para que podamos entender el contexto? Siempre tenemos que ahondar en el trasfondo de cada porción de la palabra. Entonces, ahora sí, vamos al Salmo 7. Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Voy a leer completo el Salmo y después voy a ir explicando. Jehová Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto,
Si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, y dice entre paréntesis, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Entonces leo de nuevo el verso 4, saltando, pasando por alto la frase que está entre paréntesis. Si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Levántate, oh Jehová, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad y se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Entonces, una vez más, explicando aquí, como dije al principio, cuando David está escribiendo esto, hace más bien un clamor, una apelación, recurre a la protección de su alma más que a la protección física, aunque esto vendría como añadidura, como algo que Dios iría a darlo también. Y dice así, explicando otra vez, ya empezando ahora a desglosar los versículos. Entonces en el verso 1 y 2 dice, Jehová Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame, no sea que desgarren mi alma, cual león, y me destrocen sin que haya quien me libre. Es por eso que le estoy diciendo que David, antes que su protección física, él estaba más interesado en la condición de su alma. Y es muy importante destacar esto, porque conforme esté nuestro corazón, conforme se halle saludable o herida nuestra alma, así también nosotros vamos a comportarnos con los demás. Solamente un corazón, un alma que estaba sano, un alma que estaba limpio, pudo haber reaccionado a la manera o en la manera en que David reaccionó con este hombre que le estaba maldiciendo. Imagínense en medio de una situación tan dolorosa, ante la traición, la rebelión, el levantamiento en contra suya de parte de su propio hijo, como él lo había dicho y lo hemos leído, que su propio hijo salido de él, que se haya levantado. Y luego se levantaba este también y empezaba a maldecir, a tirarle piedras, a ofenderle, a afrentarle, no de manera privada, sino que públicamente, delante de todos aquellos hombres que honraban al rey, que respetaban
al rey, que vez tras vez habían puesto su vida en peligro, como decimos muchas veces, se jugaron la vida por el rey. Pusieron su vida para defender en muchas ocasiones al rey David. Y sin embargo, en este momento, delante de ellos, este hombre llamado Simei, descendiente de Saúl, de Benjamín, estaba maldiciéndole, tirando piedras, acusándole de ser merecedor de que se haya levantado en contra suya su hijo, de ser merecedor por cuanto supuestamente él era un hombre sanguinario. Todas estas acusaciones. Y sin embargo, ¿cómo responde David? Déjenlo. Cuando sus soldados, sus guerreros le dicen, ¿quién es este perro muerto? Así le consideraron a Simei. No era nada. En un instante lo podían decapitar. Pero sin embargo David dice, no hagan nada. Dios permite que haga esto. ¿Y quién soy yo? Si he hallado gracia delante de Dios, Dios me va a librar. Y por eso es que vemos unos versículos más adelante, en el verso 3 y 4, dice, Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, fíjense que acá en el Salmo, él no menciona qué cosa, pero cuando leemos lo que hemos leído anteriormente, por eso era necesario hacerlo, en 2 de Samuel, qué cosa era de lo que le acusaban de haber hecho, de ser un hombre sanguinario, de haber sido un tirano, de ser alguien que estaba como gobernando con dureza. Pero David dice, si yo he hecho esto, si he hecho qué cosa, aquello de lo que Simei le estaba públicamente acusando. Por eso es que esta era una situación que para cualquiera podría haberle hundido, desgarrado, como dice acá en el verso 2. No sea que desgarren mi alma cual león. Yo creo que todos los que comparten esta enseñanza, lo que están oyendo estas palabras en este momento, pueden entender o alguna vez habrán sentido algo, por lo menos mínimamente parecido a esta situación. Habrán sentido por razones que podrían ser distintas unas de otras, pero quien más quien menos puede reconocer que se sintió como que el alma se estaba desgarrando. No dice el alma quebrada. Cuando encontramos en el Evangelio de Lucas que Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón, habla de otro tipo de sufrimiento. Y eso lo vamos a explicar en la serie del Evangelio según Lucas que estamos compartiendo. Ya vamos a llegar a ese punto. Pero acá en el Salmo 7 no está hablando de los quebrantados de corazón, sino de los desgarrados. Es como que alguien empieza a lastimarles, a herirles con las palabras hirientes, las palabras que lastiman, las palabras que sacan parte de nosotros. Y entonces en ese contexto, David sabía cuán importante era mantener el alma sin amargura, sin dolor, limpio. ¿Por qué? Porque solamente un corazón que había sido sanado, había estado bien, podía reaccionar correctamente. No en vano la palabra dice que David era un hombre que se ajustaba, se amoldaba, se conformaba al corazón de Dios. Entonces, a David le importaba mucho más su condición espiritual, la condición de su alma,
que la parte física y material, porque él reconocía, él entendía que todo lo demás, todo lo externo, es resultado, es fruto de la condición interna. ¿Cuán importante esto es para nosotros? Jesús dijo, por ejemplo, que de lo que hay en el corazón es lo que uno habla. Encontramos en la palabra el principio de que si un corazón está sano, pues externamente también lo estará. Ese principio podemos encontrarlo también en otro pasaje en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, Hebreos capítulo 12, verso, dice en el verso 16, verso 15. Hebreos 12, verso 15 dice, mirad bien, mirad bien. Es importante esa frase con la que inicia el versículo. Mirad bien, prestemos atención, no tomemos livianamente. Dice, no sea que alguno, cuando dice alguno, eso significa que cualquiera de nosotros estamos expuestos a esto si no prestamos atención, si no hacemos, como dice allí, mirar bien. Dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea que la salvación tan grande, esa gracia de Dios, uno puede perderla. Y solamente a causa de lo siguiente, dice, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces aquí nos aclara más, nos añade más al texto del Salmo 7 para entender cuán importante es la condición, la salud de nuestra alma. Porque puede ser que estemos anidando, que estemos guardando allí raíz de amargura. Y si hay raíz de amargura, eso empieza a profundizar. ¿Qué es lo que la raíz hace? Profundiza. Y luego empieza a crecer, crecer y dar frutos. Y los frutos que uno va a dar de ese árbol de amargura, árbol de muerte, ¿qué es? Va a contaminar a muchos, dice. Qué terrible que alguien coma una fruta venenosa o unas hojas venenosas. ¿Cuánto daño puede producir? Generalmente las frutas venenosas suelen tener una apariencia llamativa, colores vivos, colores intensos. Y entonces muchos caen en eso. Pero lo que hay que destacar acá es que dice que uno puede aún perder, puede dejar de alcanzar la gracia. Uno puede ir detrás de la salvación, detrás de conocer más a Dios. Puede que alguien diga, yo quiero conocer a Dios. Y ya probé aquí, ya me fui a tal reunión, a tal congregación, a tal lugar, nada me llena. Quizás sea porque esa raíz de amargura no te está dejando alcanzar, llegar a conocerle. Es lo que está diciendo el texto. Miren bien, no sea que haya en alguno, dice, alguna raíz de amargura, no sea que a causa de eso deje de alcanzar la gracia, muchos sean contaminados por ella. Entonces, volviendo a nuestro Salmo 7, dice, Jehová Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Fíjense que él no está diciendo, libra mi cuerpo. No, libra mi alma. Que en esta situación de adversidad no sea yo arrastrado a la angustia, o sea, por la angustia, a la amargura, al rencor, a la venganza. Dice, Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo.
Persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Otra vez, él no está diciendo persiga al enemigo mi cuerpo y me mate. No, mi alma, porque acá no se trata de la parte física, eso viene como resultado, como adición, como añadidura. Acá se trata de la condición de preservar, la necesidad de preservar en buena condición el alma, sana, aún en la adversidad, en la desazón, en la circunstancia más dolorosa, más adversa, más inesperada, porque imagínense cuán inesperado fue esto para David. Porque realmente cuando uno lee el contexto de 2 de Samuel, capítulo 15 y capítulo 16, va a ver con cuánta iniquidad, cuánta malicia, con cuánta perversidad obró su hijo Absalón. Y dice, allí hay una frase, Selah, que significa hacer una pausa, un tiempo para alabar al Señor, un tiempo de meditar en las cosas del Señor. Y recién allí cambia el tono, pero otra vez deja todo en manos del Señor. Levántate, oh Jehová, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores. Otra vez, acá vemos que donde estaba haciendo daño no era en la parte física, sino que en la parte del alma. Porque ¿qué es una angustia? Es una dolencia en el alma. Angustia no es algo físico, sino algo del corazón, algo del alma. Entonces dice, álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. David entiende que Dios todo lo hace como en un tribunal. Dios todo lo hace como cosas justas e injusticia. Entonces él apela a esto y presenta su caso ante el tribunal del cielo y dice, despierta en favor mío el juicio que mandaste. Y como David sabía, entendía la razón, que era que estaba huyendo porque un pueblo se sublevó, un pueblo, incluso ahí en Samuel, 2 Samuel dice que muchos de los que estaban participando ni sabían, habían sido engañados. Dice que ellos iban con toda buena intención, pero no se dieron cuenta de la malicia y el engaño que estaba obrando Absalón. Entonces, ante esa situación de un pueblo que fue arrastrado por engaño a esa circunstancia, David escribe aquí y dice, te rodeará congregación de pueblo, porque ¿qué era lo que estaba en juego? El trono y el pueblo y la reputación. Dice, te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. O sea que David estaba diciendo, Señor, ante esta lucha de que quieren venir y tomar el pueblo, quieren venir y tomar el gobierno, se han levantado, Señor, siéntate como rey, porque esta no es la manera en que haces la transición para otro gobernante, un cambio. Entonces, no es a través de la rebelión. Y David estaba poniendo esto ante el Señor y decía, Señor, siéntate, gobierna otra vez, que no gobierne el trono de iniquidad, porque eso era lo que se estaba por asentar. Si esta rebelión prevalecía, iba a ser el trono de iniquidad, iba a ser el trono de maldad, el trono rebelde quien se iba a sentar para gobernar a ese pueblo, al pueblo del Señor Israel. Y ese principio puede darse en muchas esferas, a nivel de gobierno, puede darse a nivel de una congregación, puede darse a nivel de una familia, de una empresa. Entonces, es importante que dejemos las cosas en manos del Señor. Dice,
Verso 9. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Qué interesante esta palabra, fenezca. Fenezca, la palabra fenecer, es como tiene fecha de vencimiento. Por ejemplo, los productos comestibles generalmente son los que más tienen esto, fecha de vencimiento hasta tal fecha. Luego, a partir de ahí ya fenece. Los contratos, las garantías, tiene fecha de que fenecen. Es decir, a partir de ahí ya no tiene validez. Hasta a partir de cierta fecha, por más reclamo que se haga, ya no es válido. Lo que David está diciendo aquí, Señor, pon fecha de vencimiento. Esta es una manera en que nosotros podemos orar. Nosotros podemos pedirle a Dios, podemos decirle, Señor, delante tuyo pongo este caso, mi caso pongo delante tuyo, pon fecha de vencimiento, que fenezca la obra, que fenezca la maldad, que fenezca esta situación, Señor, establece tu trono, establece tu gobierno, establece, Señor, tu justicia, establece al justo. Pon fecha de vencimiento a esta situación. Esta es una buena forma de orar. Dice, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Este versículo, como varios otros que ya hemos compartido en este recorrer por los salmos, una vez más nos aclara y nos alerta de que Dios en realidad puede aborrecer a ciertas personas. Y aquí dice a quiénes. Dice que Dios está airado no solo contra el pecado, como siempre se dice, Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. No es lo que dice acá. Dice, Dios está airado contra el impío todos los días. Todos los días. Todos los días. Pero todavía, aunque Dios está airado con o contra el impío todos los días, aún así todavía tiene una oportunidad. ¿Y cuál es esa oportunidad? ¿Cuál es esa brecha, esa puerta abierta que tiene? La que figura en el verso 12, dice, si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. O sea que la oportunidad que tiene es la oportunidad del arrepentimiento. Aunque Dios está airado, no dice solamente enojado, sino que puede que uno se enoje, pero airarse es algo mucho más intenso que solo enojarse. Y no un momento, sino que todos los días. Entonces, ¿qué es lo que le espera a toda persona con quien Dios está airado? La Biblia dice que va a llegar el día en que la ira de Dios se va a derramar, va a ser soltada sobre toda persona que no se haya arrepentido y haya alcanzado o aferradose a la gracia que Él provee para cada uno de nosotros en la persona de su Hijo Jesucristo. Entonces aquí es bien claro, Dios está airado, pero da una puerta de salida. ¿Cuál es esa puerta? El arrepentimiento. Pero si no se arrepiente, ¿qué es lo que le espera? Y aquí lo describe, dice, si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas, o sea que flechas ardientes. He aquí el impío concibió maldad. Es un proceso. Dice, concibió maldad,
Se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pero, ¿quién finalmente va a salir perdiendo? Dice, pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá, y su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Exactamente esto pasó con Absalón, exactamente esto pasó con Simei, que lo maldijo. Pero ¿qué pasó? ¿Cuál fue el final de David? David fue restituido al trono con mayor gloria. David es el único rey de Israel que tuvo la gracia, la bendición, la dicha de poder él mismo traspasar el mando, el trono, a su sucesor, a Salomón, su hijo. Hay una frase muy conocida que dice, muerto el rey, viva el rey. ¿De dónde sale eso? ¿De dónde surge? Porque el nuevo rey recién es coronado después de muerto el otro rey. Pero el único caso que vemos en Israel es el caso de David. Porque todavía vivo él mismo organizó, digamos, la ceremonia de traspaso, de transición para su hijo. Pero ¿cómo acabó Absalón? ¿Cómo terminó Simei? ¿Cómo terminó todo aquel que se unió a esa rebelión? Acabaron tal cual como dice acá. En el caso de Absalón, yendo en esa batalla sobre su caballo, queda su cabello enredado y colgado en una horquilla y en unas ramas, colgado allí de un árbol, y luego los adversarios van y con flechas le terminan de matar. El caso de Simei, algo parecido, aunque David no le mató, pero él recordó a Salomón, su hijo, la conducta de este hombre. Y Salomón también le preservó la vida, pero bajo ciertas condiciones, las cuales Simei no las respetó y terminó muerto. Pero David tuvo la bendición de terminar, ver que lo que él había orado, que fenezca la maldad, tal cual ocurrió. Hubo un límite, hubo un plazo para que esa rebelión sea repelida, sea totalmente aplastada, no por David, sino por Dios mismo. Y así es cuando andamos en justicia y dejamos las cosas ante el tribunal de Dios para que Dios juzgue. Pero cuando nosotros andamos en injusticia, entonces, ¿qué argumento podemos presentar delante del trono de Dios? De allí la importancia de lo que Santiago, el apóstol, decía: la oración del justo puede mucho. Entonces, este Salmo 7 es muy importante, nos enseña muchos principios acerca de cómo orar, qué es importante, preservar nuestro corazón, preservar la salud de nuestra alma, porque tal como esté nuestro corazón, así vamos a estar afectando negativa o positivamente a nuestro entorno. Entonces, como hemos leído de Hebreos, dice, no sea que haya en alguna raíz de amargura y alguno deje de alcanzar la gracia. ¿En razón de qué? ¿A causa de qué? De esa raíz. Y dice que muchos sean contaminados. Cuando hay amargura en el corazón, cuando hay herida en el corazón, la gente siempre reacciona o se comporta de una manera defensiva, reacciona mal, cuesta el relacionamiento, quiere vengarse, daña, hiere con las palabras. Así como fue lastimada, fue desgarrada su alma, también ellos hacen así con otra gente.
De allí la importancia de aprender lo que el Salmo 7 nos dice. Entonces, para ir terminando, qué bueno será que cada uno también hagamos este tipo de oraciones. Señor, preserva mi alma, guarda mi alma, líbrame de amargura, de cosas que, Señor, si alguna raíz, si algo se ha arraigado, alguna cosa mala, Señor, júzgame, Señor, muéstrame y desarraiga. Yo arranco eso. Señor, quiero que mi alma esté bien. De tal manera que aunque digan lo que digan acerca de mí, yo pueda reaccionar no vengativamente, sino dejando las cosas en tus manos. Y pon fecha de vencimiento al ataque del maligno. Pon fecha de vencimiento a esta situación adversa, a las cosas por las que me están ahí atacando. Entonces, con estas palabras del Salmo 7, espero que Dios esté obrando en tu corazón, en tu alma, en toda esta semana, hasta que nos encontremos otra vez en el tiempo para compartir el siguiente salmo, el Salmo 8. Y también las otras enseñanzas que tenemos acá de parte del Ministerio Plenitud. Entonces, espero encontrarme contigo para esta serie o las demás series. Dios te bendiga mucho. Shalom.